Me llamo Ricardo y hoy quiero contarles una historia que cambió completamente mi vida y la de toda mi familia. Una historia sobre fe, milagros y la poderosa intercesión de la Virgen de Guadalupe. No era una persona especialmente religiosa. Tenía respeto por la iglesia, asistía a las celebraciones de vez en cuando y mi madre siempre tuvo una devoción muy fuerte a la Virgen de Guadalupe. Pero yo, en particular, nunca entendí realmente qué representaba esa imagen. Para mí, era solo una figura bonita, una tradición, algo lejano a mi rutina y a los problemas que enfrentábamos. Todo cambió en una tarde calurosa del verano mexicano, cuando un accidente grave casi nos destruye. Mi esposa Teresa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y conducía por la carretera cuando un vehículo fuera de control chocó contra nuestro auto. La llevaron de urgencia al hospital, y los médicos dijeron que las probabilidades de supervivencia de ella y del bebé eran mínimas. Mientras esperaba noticias, el desespero se apoderó de mí. Nunca había rezado con tanta intensidad. Mi corazón clamaba por ayuda y mis lágrimas caían pidiendo protección. Fue entonces que, en una pequeña sala del hospital, mis ojos se posaron en una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. No sé decir por qué, pero en ese momento sentí una presencia, un consuelo que nunca había sentido antes. Parecía que la Virgen estaba ahí, a mi lado, diciéndome que tuviera esperanza. Comencé a hacer promesas. Si ella salvaba a Teresa y a nuestro hijo, volvería a la fe y viviría de manera diferente. Prometí rezar todos los días, buscar el camino que mi madre siempre valoró. En los días siguientes, lo imposible sucedió. Teresa empezó a recuperarse, el bebé nació sano, y la fuerza de esa imagen pareció irradiar una luz que iluminaba nuestras vidas. La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo. Es una madre presente, que nos sostiene en los momentos más difíciles y realiza milagros para quienes confían en su amor. Después de aquel momento crítico en el hospital, mi vida comenzó a cambiar, pero no todo fue fácil. La fe, aunque renovada, aún necesitaba ser cultivada y fortalecida frente a las dudas y los miedos que seguían apareciendo. Los primeros días después del alta de Teresa y del bebé, sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Cómo sería nuestra vida de ahora en adelante? ¿Sería ese milagro solo un punto de luz en medio de una oscuridad sin fin? Fue entonces cuando comencé a notar señales. Pequeños detalles que parecían simples coincidencias, pero que para mí eran mensajes claros de la Virgen de Guadalupe. Una mañana, al abrir la puerta de la iglesia donde mi madre siempre rezaba, encontré una pequeña vela encendida frente a la imagen de la Virgen. No había nadie allí. La vela estaba ahí, como una invitación silenciosa para que me acercara. Empecé a frecuentar la iglesia todos los días, participando en las misas, las novenas y las oraciones dedicadas a la Virgen. Poco a poco, aquella figura que antes era solo una tradición, cobró vida en mi corazón. Aprendí las historias de las apariciones de Guadalupe a Juan Diego, el humilde indígena que recibió el mensaje de la Virgen, y me identifiqué profundamente con su sencillez y fe. Cada día que pasaba, sentía el amor y la protección de la Madre de Dios más presentes en mi vida y en la de mi familia. Pero el camino no era solo de luz. Surgieron desafíos que pusieron a prueba mi fe. Problemas financieros, dudas internas, la mirada escéptica de amigos y familiares. Muchas veces pensé en rendirme, pero cada vez que eso sucedía, sentía un consuelo inexplicable, una fuerza invisible que me sostenía. Fue en una de esas noches difíciles que tuve un sueño. Soñé que estaba frente a la Virgen, que me miraba con ternura y decía: «Ricardo, tu fe será la luz que guiará a tu familia».
Al despertar, supe que necesitaba fortalecer aún más mi relación con ella, que la Virgen de Guadalupe no solo me había salvado, sino que me había llamado para un propósito mayor. Comencé a rezar el rosario diariamente, a aprender más sobre la historia de México y de la Virgen que unió a todo un pueblo. Y en cada oración sentía un poco más de paz y esperanza florecer en mi corazón. Con el paso de los meses, la presencia de la Virgen de Guadalupe se volvió cada vez más evidente en nuestras vidas, no solo en el hospital o en la iglesia, sino en pequeños y grandes milagros del día a día que nos llenaban de esperanza y fe renovada. Teresa, que antes estaba frágil y desconsolada, se recuperó por completo, mostrando una fuerza que los médicos consideraban imposible. Cada paso que daba era una prueba viviente del amor y la protección de la Virgen. Nuestro bebé creció sano, sonriente, como una señal clara de que el milagro se había concretado. Pero no solo la salud cambió. La atmósfera de nuestra casa se transformó, las discusiones se hicieron menos frecuentes. El amor volvió a florecer entre nosotros. Los hijos crecieron sintiendo el abrigo de la fe, aprendiendo a rezar, a confiar, a agradecer. Además, comenzaron a ocurrir milagros financieros. Durante un periodo difícil, cuando las cuentas se acumulaban y parecía que no había salida, recibimos ayuda inesperada, una donación anónima que pagó deudas, una oportunidad de trabajo que apareció de repente, puertas que se abrieron sin explicación lógica. Yo, que antes era un hombre escéptico y endurecido, hoy soy un hombre renovado. La Virgen de Guadalupe me mostró que la fe no es solo creer, sino actuar, confiar incluso cuando todo parece perdido. Uno de los momentos más emotivos fue cuando, durante una misa dedicada a la Virgen, sentí una paz profunda invadir mi ser. Fue como si la misma Madre de Dios estuviera ahí, cerca, abrazándonos a cada uno de nosotros, su familia, y nos dijera: «Estoy aquí, nunca los he abandonado». Hoy miro hacia atrás y veo que aquella promesa que hice en el hospital se cumplió. Mi familia fue salvada, no solo de la muerte, sino de la desesperanza, de la falta de esperanza. La Virgen de Guadalupe no es una leyenda. Ella es real. Ella está viva en el corazón de quien la llama con verdadera fe. Con el tiempo, la fe que comencé a cultivar se profundizó, y empecé a darme cuenta de que la Virgen de Guadalupe no solo nos protegía desde lejos, sino que su presencia era real, palpable, casi tangible. Una noche de oración, mientras rezaba con Teresa y los niños, sentí una luz suave llenar la habitación. Fue una sensación tan intensa y acogedora que casi pude ver a la propia Virgen a nuestro alrededor, envuelta en su manto estrellado. Los niños, que aún eran pequeños, se quedaron tranquilos, como si también percibieran aquella presencia divina. Semanas después, al visitar la iglesia donde todo comenzó, encontré una flor extraña a los pies de la imagen de la Virgen. Era una rosa roja, intacta, fresca, aunque fuera de temporada. La flor parecía una señal, un regalo, un recordatorio del amor y cuidado de María por nosotros. Estas pequeñas señales y milagros renovaron nuestra esperanza y fortalecieron nuestra fe. Cada detalle parecía un mensaje personal de la Madre de Dios, diciéndonos que no estábamos solos. Pero no todo fue fácil. La transformación de mi fe también trajo desafíos internos. Muchos a nuestro alrededor no entendían nuestra renovada devoción. Algunos se reían, otros cuestionaban. Pero para mí, la certeza era inquebrantable. Comencé a compartir nuestra historia en la comunidad, en grupos de oración, y a escuchar relatos similares. Personas que también habían sido tocadas por la Virgen de Guadalupe. Esto creó una red de fe, amor y apoyo que nos sostuvo. Hoy, nuestra familia es un testimonio vivo del poder de la Virgen de Guadalupe, no solo por las curaciones y milagros,
sino por la paz, la unión y la luz que trajo a nuestras vidas. Después de todo lo que vivimos, comprendí que nuestra historia no era solo para nosotros, sino que debía ser compartida. La Virgen de Guadalupe nos salvó, sí, pero también nos llamó para ser luz para otras personas que enfrentan momentos difíciles. Comencé a participar más activamente en la iglesia y en los grupos de oración dedicados a la Virgen. Compartí nuestro testimonio con otros fieles y vi cómo muchas personas encontraban fuerza y esperanza en lo que habíamos vivido. Me di cuenta de que la fe, cuando es verdadera, tiene el poder de transformar no solo la vida individual, sino también comunidades enteras. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de unión, paz y amor para México y para el mundo. Hoy, nuestra familia se reúne diariamente para rezar, agradecer y pedir protección. La Virgen no es solo una imagen o una historia antigua, sino una presencia constante en nuestras vidas. Mi mayor deseo es que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Que cada persona que escuche nuestra historia sienta en su corazón la presencia amorosa de la Madre de Dios y encuentre la fe necesaria para enfrentar sus propias batallas. Si estás pasando por momentos difíciles, quiero decirte, no estás solo. La Virgen de Guadalupe escucha, acoge y protege a todos los que la buscan con fe sincera. Y yo, Ricardo, soy prueba viva de que la fe puede salvar familias, restaurar corazones y transformar vidas. Hoy, mirando hacia atrás, veo cuánto cambió esa experiencia mi vida para siempre. El milagro de la Virgen de Guadalupe no fue solo un evento aislado, sino el comienzo de un nuevo camino de fe, esperanza y amor en nuestra familia. Aprendí que la verdadera fe es así. No es la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir creyendo incluso cuando todo parece perdido. La Virgen de Guadalupe no solo nos salvó del peligro físico, restauró nuestra alma, curó nuestras heridas más profundas y nos unió como familia. Cada vez que miro esa imagen sagrada, siento una paz profunda, un consuelo que solo una madre puede ofrecer. Hoy, mi casa es un santuario de oración. Teresa, los niños y yo rezamos juntos, agradecemos por las bendiciones y pedimos fuerza para seguir adelante. Compartir nuestra historia es una forma de cumplir la misión que la Virgen me confió. Llevar esperanza y fe a quienes la necesitan. Si estás escuchando estas palabras, sabe que no estás solo. Independientemente de lo que estés enfrentando, la Virgen de Guadalupe está a tu lado, lista para ampararte y guiar tus pasos. Confía, reza, abre tu corazón, porque así como lo hizo con nosotros, ella puede hacer milagros en tu vida. Y esa es la promesa que guardo conmigo. La luz de la Virgen nunca se apaga. Cada día que pasa siento que la Virgen de Guadalupe sigue actuando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos comprender. Ella es la Madre que nunca nos abandona, la luz que guía incluso en las noches más oscuras. Quiero dejar una invitación para ti que estás escuchando esta historia. Abre tu corazón a la Virgen de Guadalupe. Permite que ella entre en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Busca su protección y su intercesión, aunque tus dudas sean grandes. La fe es un camino, un viaje que se construye paso a paso. Y con la Virgen a tu lado, nunca estarás solo. Que la historia de mi familia pueda inspirarte a renovar tu esperanza, a creer en lo imposible y a experimentar el amor incondicional de María, nuestra Madre del Cielo. Y si hoy sientes el peso del sufrimiento, sabe que hay una mano extendida para ti, lista para acoger tus lágrimas y fortalecer tu espíritu. Yo soy Ricardo, y mi vida fue transformada por el milagro de la Virgen de Guadalupe. Que la tuya también lo sea. Gracias por escuchar.